José, perdón, vamos a pedirle a nuestra compañera Noemí que nos tenga las láminas listas para presentárselas, pero le leo dos tweets aquí que se los voy a dedicar. A ver. Al ministro de Cultura, nuestro amigo Carlos Aguilar. Pedro Rivera, poeta, intelectual, amigo personal, escribió estos tweets fabulosos en intervalos de 1 hora. Difícil controlar una pandemia, dice Pedro Rivera, de arriba hacia abajo. Se controla de abajo hacia arriba con la iniciativa del pueblo organizado. Y 1 hora más tarde escribía, esto va para largo. Hay que entrenar comunicadores comunitarios que le hablen a la gente en su propio lenguaje, argot o jerga. 100% de acuerdo con el poeta. Totalmente de acuerdo. Le doy los números de ayer. De acuerdo a las cifras oficiales del MINSA, el total de casos nuevos, positivos, fue de 20.422 con 737. Mire la lámina que está allí. Si usted ve los números puntuados, observe desde el 24 hacia adelante la curva superior, después de la puntuada esa que usted ve allí, es la curva exponencial. Observe que las últimas mediciones ya están por encima de la curva exponencial y se encuentra con un R en esa curva de 0.62. Podemos decir con un determinado nivel de certeza que seguiremos camino a la exponencial, manteniendo obviamente las premisas que se mantienen antes de esa curva. Esa curva está indicando el peligro donde estamos. Pasamos de una proyección, ¿se acuerda?, lineal, después la explicaba mejor la polinómica. Mire que en segundo lugar está la polinómica, ya no expresa ella con claridad. Y en tercer lugar, descartamos, ¿se acuerda que muchas veces no le presentamos la exponencial porque no estaba en la figura cuando usted veía ahí a principios de mayo? Entonces, fíjese la curva ahí, la exponencial no tenía ningún sentido. Pero fíjese que ahora, al 16 de junio, y le puedo decir que en las proyecciones, si me pasa la otra curva, en las proyecciones, a mí si me pasa la otra curva, nosotros podemos determinar, ahí está, con esa curva exponencial, nosotros a finales de junio debíamos terminar cerca de 34.000 casos. Wow. Y estamos en 22.000, así que ese es el peligro. Le doy los números para que ustedes déjenme la curvita ahí y yo les voy explicando. Aquí hay que mirar algunas cosas importantes. No solamente el RT, y recuerde que el R es el nivel de reproducción del virus. El virus, si es en el umbral de 1, bueno, quiere decir que si yo me contamino, yo puedo contaminar a 1. Si está por debajo de 1, no llego ni a 1. Lo que estoy reduciendo es el peso de este virus en el sistema sanitario, particularmente en el sistema de hospitalario. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy curando ningún virus. El virus está ahí. Va a seguir allí hasta que haya vacuna y haya cura. No se va a quitar porque bajemos la curva. Sí, lo que vamos a tener es eliminar la presión, controlar nosotros el sistema hospitalario, de manera que no solamente la gente que se enferma por virus, sino por otras enfermedades. Ahí, fíjese, nosotros fallecidos tenemos 448 y de esos que han fallecido, 330 son mayores de 60 años, lo que representa el 12% de la letalidad comparado con el 2,09% de la letalidad global. Obsérvele para que usted vea lo que le estamos hablando. Entonces, en cuidados intensivos estamos en 102. Recuerda que hace unas semanas estamos en 77, no sé, y estas son las cosas que uno tiene que ir mirando. Casi el 90% de la capacidad hospitalaria en Panamá ya está ocupada en el área metropolitana. En el área metropolitana. Y esto nos está indicando que si esa curva sigue así, nosotros vamos a tener presión entonces sobre ese sistema hospitalario. Y es lo que se evitaba con la cuarentena. Claro, y eso es lo que hacía la cuarentena. Nosotros en términos, digamos, de cifras, tenemos que hay 21.888 pruebas por millón de habitantes, pero cuando miramos los muertos por millón de habitantes, nosotros estamos entre los primeros lugares. ¿Qué nos está indicando eso? Que lo que está ocurriendo en nuestra región, vale decir, México,
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, está pasando en el país. Siempre que hay apertura, siempre ocurren rebrotes. El problema es que este rebrote comienza por el relajamiento que se hizo casi al principio de la primera apertura. Ya en la segunda apertura lo que nosotros tenemos ahora mismo es consecuencias de eso y consecuencias de que la gente no está comprendiendo bien en qué se enfrenta. Y no le hemos dicho de bien. Por eso creo que aquí hay un problema de comunicarle a la gente las cosas bien. Voy a decir, bueno, lo que pasa es que no quieren entender. Yo creo que le he preparado esta guía que no es mía, esta es del Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos. Dice el CDC, hay riesgo muy bajo en la transmisión desde las superficies. Es decir, antes se creía que las superficies eran, bueno, la CDC dice que las superficies como esta, por ejemplo, o la silla, las mesas, el riesgo muy bajo de contaminación. Hay riesgo muy bajo en actividades al aire libre. Si usted está caminando y guarda la distancia, nada. El riesgo muy bajo. Hay riesgo muy alto en reuniones de espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros. O cuando usted va al supermercado y la gente se aglomera afuera, ahí hay problemas. O cuando se aglomera en un restaurante pequeño, eso hay problemas. Otros datos interesantes que usted debe saber. La carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de 1000 partículas virales, el BP, 1000 partículas virales para iniciarla. Cuando usted respira, produce 20 partículas por minuto. Cuando usted da un discurso, da 200 partículas por minuto. Cuando usted tose, usted da 200 millones de partículas por minuto. Suficiente y suficiente para que permanezca en el aire durante horas en un entorno con poca ventilación. Por eso es que es peligroso los sitios cerrados. Cuando usted está cerca de alguien, a más de 2 metros de distancia aproximadamente, bajo riesgo si el límite es inferior a 45 minutos. Hablar con alguien cara a cara, con máscara, bajo riesgo si el límite es inferior a 4 minutos. Alguien caminando junto a ti, corriendo en bicicleta, bajo riesgo. Espacios bien ventilados con distancia, bajo riesgo. Compras, riesgo medio. Compras con mucha densidad, alto riesgo. Espacios interiores, alto riesgo. Baños públicos, áreas comunes, alto riesgo y transferencia de superficie. Restaurante, alto riesgo. Puede reducir el riesgo medio al sentarse al aire libre o si hay distancia de 2 metros. Y antes de servirse, usted usa la mascarilla. Fiestas, bodas, alto riesgo. Redes de negocios, conferencias, muy largo, riesgo alto. Arenas, conciertos, cine, alto riesgo. Beber, encierros cerrados, tragos, alto riesgo. Primero porque el alcohol es riesgo. Y fumar, otro alto riesgo. Los principales factores que pueden usar para calcular sus riesgos son interior versus exterior. Haga esa comparación. O sea, si usted sale, camina con sus hijos, el riesgo es menor, pero si usted está dentro y hay gente nueva a su casa, no la burbuja, yo no hablo de la burbuja, su entorno familiar, su grupo familiar, si está sano, entonces manténgalo sano. Espacios estrechos versus grandes espacios ventilados. Por ejemplo, esto es un espacio grande. Alta densidad de personas versus baja densidad. Si hay mucha gente, quítese de ahí. Exposición más larga versus exposición más corta. Estas son las guías que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. En su idioma, en su lenguaje. Esto se ha producido en el mundo. En el mundo hay mucha experiencia, Fernando. En el rebrote nosotros hemos aprendido algo, sí. Hay gente que no ha aprendido algo, sí. Hay gente que apaga la televisión cuando se van a dar las cifras. Porque no quiere oír noticias más. Pero nosotros tenemos miles de formas de comunicarnos con la gente. Cuando yo le estaba preguntar al ministro de Cultura ayer, es porque la educación es el arma más poderosa
no solo para surgir, sino para enfrentar este tipo entonces nosotros tenemos que multiplicar los esfuerzos de educación con los líderes locales, en su lenguaje, en su idioma, y transmitirle que estamos frente a un problema serio de verdad. Y no importa lo que hagamos, la cuarentena solo tiene como fundamento, bajo la situación de este virus, que no tenemos vacuna y no tenemos cura, el reducir el nivel de presión que podemos someter a nuestro sistema hospitalario y protegerlo a usted para no ofrecer su carne, como su cuerpo, su sangre, su vehículo, su cuerpo como vehículo de reproducción del virus. Recuerde que él necesita de sus células y entre menos usted le dé al virus su presencia, más le ganamos. Entre más nosotros nos tiramos, claro, hay que comprender entonces el factor social que yo les hablaba ayer. Entonces, ¿estamos frente a un alto riesgo? Sí, pero además súmele a esto un hecho importante, que es el problema económico. Porque sin empleo también, o nos morimos de virus o nos morimos de hambre. Entonces tenemos que hacer una ecuación. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que juntar toda nuestra fuerza. Ningún país va a lograr vencer esto. Islandia hizo todo este esfuerzo con un criterio unitario. Ahora, 350.000 personas. Nosotros tenemos que tener un criterio unitario para que no salgan voces disímiles desmintiendo a la gente que sabe de esto. Y la gente que sabe de esto debe entender que no tienes que hablarle para los confesos, para los que ya están en la causa. ¿Quiénes son los que están en la causa? Los doctores. Hay que hablar para la gente. Y la gente no comprende todas estas cosas. Además tiene miedo. Y a veces no le queda más opción. Me la rifo porque como. Entonces tenemos que entender esa dinámica. Porque de lo contrario, nosotros estamos en una situación peligrosa. Bien, dicho eso, algunas cosas que debe saber usted nada más. Fíjese, aparece hoy en Metro Libre, en primera plana, Vázquez revela las cifras del canal. 21% han caído los tráficos por el canal de Panamá. Igual deben caer los ingresos. Claro. Y en el Panamérica, querellados ante el MP Varela por Celi López, lo presentó el presidente Martinelli, que sigue en su lucha personal por el problema de la justicia y los casos que tiene. Y hay casos. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Me gustó cómo crítica lo puso. La guerrilla urbana. ¿Cómo se combate una guerrilla? Entonces usted tiene que tener un cuerpo, ¿no?, de élite que sepa de guerrilla urbana. Que él se mueve clandestinamente. El virus no tiene visa, no pide permiso. Entonces usted tiene que ponerle una valla al virus. La valla es usted. Sobre guerrilla urbana, los únicos que lograron hacer algo fueron los franceses en el Cachua de Argel. Porque esta es aquella guerra sucia que hicieron llamada Fuerzas Especiales. Lo único que yo creo es que este es un virus que tiene un ejército muy fuerte y que se apoya en los errores nuestros, sí, totalmente, que son muy a diarios.